Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de los trastornos del potasio. Mi nombre es Ana María Arango. Voy a estar acompañada del doctor Julián Sánchez, residentes de Medicina Interna, y esta charla está a cargo del doctor John Freddy Nietos, médico especialista e internista, nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, pertenece al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Vamos a empezar entonces esta charla planteándonos algunos objetivos. Lo primero es conocer la fisiopatología de los trastornos del potasio, identificar las etiologías responsables de los trastornos del potasio, reconocer los signos y los síntomas asociados con estos trastornos y entender cómo se corrigen. Vamos entonces a dividir esta charla en 4 partes. Primero, generalidades en cuanto a la regulación del potasio, hablar de hipo e hipercalemia, cuáles son las causas y las manifestaciones de estas y algo acerca del tratamiento. En cuanto a las generalidades, vamos a empezar diciendo que el potasio es el principal catión intracelular. La regulación en sus concentraciones está a cargo principalmente de la sodio-potasio ATPasa, y es importante porque el potasio mantiene el potencial de membrana en reposo, es decir, el tono normal, la presión arterial e incluso se encarga de la secreción y acción hormonal. Esto va a explicar muchos de los trastornos que tenemos cuando hay hiper e hipocalemia. Ya veremos más la clínica más adelante. Entonces tenemos que el potasio se encuentra en concentraciones aumentadas dentro de la célula, aproximadamente 150, que serían, recordemos, 2/3 del agua está en la parte intracelular y 1/3 en la región extracelular. Más o menos en la parte extracelular tenemos que podemos tener 4.5 minequivalentes de potasio, es por eso que es el catión intracelular más importante. Entre los síntomas podremos tener desde síntomas leves hasta pacientes que están asintomáticos y pacientes muy sintomáticos que pueden incluso llevar hasta la muerte. Vamos a ver que un nivel anormal de potasio requiere que lo corrijamos inmediatamente, sin embargo, una mala corrección de este puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, acá es importante mencionar que la dieta normalmente occidental aporta más o menos 70 miliequivalentes al día, aproximadamente 100 miliequivalentes, entonces los aportamos en la dieta, más o menos un 70% van a estar en las células musculares, en el hígado 200 miliequivalentes, y miren que solo de un 1 a un 2% está en el líquido extracelular. También tenemos que para esta regulación del potasio y para la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa y la redistribución en las concentraciones de potasio, requerimos tanto de hormonas como de otros factores. Entre las hormonas más importantes tenemos las catecolaminas, y que va a depender si la activación es en los receptores beta 2 o alfa 2 adrenérgicos. Cuando se activan los receptores beta 2 adrenérgicos, se estimula la sodio-potasio ATPasa y se inhibe la captación celular de potasio. De esta forma se disminuye el potasio sérico, mientras que cuando activamos el receptor alfa-1 adrenérgico va a tener un efecto que es contrario. Por eso es que los fármacos que bloquean el receptor beta-2 tienden a aumentar el potasio sérico, mientras que bloquean el alfa-1 tienden a disminuir el potasio sérico. Adicionalmente, la insulina también tiene un efecto importante sobre el potasio sérico, principalmente activa la sodio-potasio ATPasa y aumenta de esta forma la captación de potasio y disminuye el potasio sérico. Ese efecto vamos a ver que es mucho más rápido y que permite que la administración de insulina sea incluso uno de los manejos en los pacientes que tienen hipercalemia. Acá es importante resaltar que miren que la insulina estimula el sodio-potasio ATPasa, que es distinto a la estimulación de la entrada de glucosa, por ejemplo, cuando se estimulan los beta-2. Es por eso que en el tratamiento de la hipercalemia se pueden utilizar ambos para el manejo. En cuanto a la aldosterona, vamos a ver que principalmente regula pues, el potasio sérico, alterando pues, la distribución entre el espacio extracelular e intracelular, y principalmente lo hace actuando en la sodio-potasio ATPasa. Tenemos otro factor muy importante que es la osmolaridad, y la osmolaridad sérica va a ser importante porque altera la distribución normal de potasio. Vamos a ver que en pacientes que tienen hiperosmolaridad, y que esta hiperosmolaridad es por osmoles eficaces, y un osmol eficaz sería, por ejemplo, el manitol, o pacientes con hiperglicemia,
En estos pacientes sí puede atribuir de forma importante a los mecanismos de control del potasio. Ese mecanismo probable, lo más probable es que el aumento de esa osmolaridad sérica lo que haga es inducir el movimiento de agua hacia afuera de las células, tratando de disminuir el volumen celular y de esta forma aumenta el potasio intracelular. Otro factor importante sería el ejercicio. Cuando hay ejercicio lo que sucede es que hay una repolarización de las células del músculo esquelético y esas células lo que hacen es contraerse y liberar potasio. Esto puede suceder, por ejemplo, en pacientes que hacen ejercicio físico extremo. Y por otra parte, cuando se hace ejercicio también se pueden estimular los receptores alfa-1, que lo que hacen, como les mencioné anteriormente, es desplazar ese potasio fuera de las células. Entonces, estas son como algunos de los mecanismos que nos pueden ayudar a la redistribución en las concentraciones de potasio. Entonces, ¿cómo va a ser esa regulación de potasio? Vamos a ver que en algunas condiciones se puede alterar esa regulación normal de potasio entre los espacios intracelular y extracelular, y es las causas de estos cambios. Vamos a ver que pueden comprender trastornos ácido-base, hormonas, como les mencioné, la insulina, la activación de los receptores beta-2, los antagonistas de los receptores alfa-1 y la alcalosis. Y podemos tener que se encuentre aumentado el potasio en pacientes que tienen acidosis, pacientes que tienen hiperglicemia por el mecanismo del aumento en la osmolaridad que les acabo de mencionar, antagonistas beta-2, agonistas alfa-1, el aumento en la osmolaridad, como les dije, de los osmoles activos, como por ejemplo manitol, y el ejercicio. Vamos a ver entonces que esta acidosis e hipercalemia se genera principalmente por todos los aniones inorgánicos, por ejemplo, el cloruro de amonio. Mientras que los orgánicos, como por ejemplo el ácido láctico, al parecer no se relaciona tan directamente con estos mecanismos de los aniones inorgánicos, sino que lo que sucede es que hay una isquemia tisular y se libera en realidad el potasio por muerte celular. Sería un mecanismo entonces diferente. Y en la acidosis tubular renal tipo 4, que sería la hiperpotasémica, esa hiperpotasemia puede contribuir a la acidosis metabólica al inhibir pues, la excreción neta del amoníaco. Tenemos entonces que el manejo del potasio con una función normal, vamos a ver que casi completamente el potasio sérico ionizado pues no se une a proteínas plasmáticas, entonces se va a filtrar pues con gran eficacia por el glomérulo, y vamos a ver que en el túbulo proximal se reabsorbe la mayor parte de este, más o menos de un 65 a un 70%. Hay relativamente poca variación en la reabsorción de potasio en el túbulo proximal, pues como en respuesta a la hipo o a la hiperpotasemia. Ya en el asa de Henle, principalmente en la porción descendente, se puede secretar parte de potasio, sobre todo en pacientes que tienen alta ingesta, y posteriormente se reabsorbe en el asa ascendente, más o menos un 25%. Acá tenemos que adicionalmente este potasio, por decirlo así, se recicla, y esto sucede ya en el túbulo colector. Tenemos entonces que acá en la primera gráfica vemos como la mayor parte de potasio se reabsorbe principalmente por ese cotransportador apical de sodio, potasio 2 cloro, y se recicla a través de la membrana apical, a través del canal ROMK. Recordemos pues que el canal ROMK son canales rectificadores de potasio, lo que significa que van a tener pues mayor conductancia por el potasio que va hacia adentro de la célula que el que va hacia afuera. Y esto depende del magnesio. Es por esto que es muy importante en estos pacientes determinar que no tengan una hipomagnesemia, ya que si no tenemos magnesio hace que aumente el flujo hacia afuera de potasio y que se pierda. En la gráfica B tenemos entonces que en la célula principal del conducto colector el potasio se secreta y se involucra principalmente los canales de sodio vasolaterales, la potasio ATPasa y un canal de sodio apical que sería el ENaC, y adicionalmente un canal de potasio apical. Aquí hay algo muy importante, y es que la aldosterona es la que estimula este proceso a través de la interacción con este receptor de mineralocorticoides, y esto lo que hace como resultado es aumentar la expresión de estos canales. Entonces, aunque el cortisol también puede activar este receptor de mineralocorticoides, es importante pues tener en cuenta sobre todo la aldosterona como principal, y para que tener en cuenta sobre todo estos canales que les acabo de mencionar, sobre todo el ENaC y el canal de potasio de la membrana vasolateral.
Ya en la tercera gráfica tenemos las células intercaladas de los túbulos colectores que sí pueden reabsorber potasio, sobre todo a través de las acciones del hidrógeno potasio ATPasa apical. Vamos entonces a empezar a hablar de hipocalemia. Este es el caso entonces de una paciente de 20 años sin antecedentes patológicos de importancia, niega consumo de esteroides, tampoco ha tenido consumo de otros fármacos, tampoco ha tenido diarrea, vómito u otras pérdidas y desde pequeña tiene dificultades en el aprendizaje. También dice que es mala para los deportes, que se cansa con facilidad y desde pequeña es hipertensa. Al ingreso entonces con una presión arterial de 157/92, frecuencia cardíaca de 82, respiratoria 18 y satura 95%. Entre los exámenes del ingreso, la paciente tiene una creatinina en 1.05, un magnesio en 1.65, un sodio en 134, con un potasio que está en 2.17. En los gases arteriales, la paciente tiene una alcalosis metabólica, tiene un calcio en 10,8, un BUN en 14, una TSH en 3.83 y un uronálisis con un pH alcalino en 8, sin proteinuria. Y en el hemograma tiene una hemoglobina de 16, hematocrito en 48, leucocitos de 10.500, neutrófilos de 64%, linfocitos de 25 y plaquetas de 563.000. Entonces, a manera pues de generalidades de la hipocalemia, es importante resaltar que es una alteración común, tiene alta mortalidad hospitalaria y como les mencioné, el potasio tiene altos efectos sobre el potencial de membrana y finalmente esto nos va a llevar al aumento de riesgo de muerte súbita, que es el principal temor pues en estos pacientes y por lo que se debe corregir rápidamente. En cuanto a la epidemiología, entonces principalmente vamos a ver que menos del 1% de los pacientes que tienen función renal normal pueden tener hipocalemia. Los pacientes que tienen dietas con alto contenido en sodio y bajo contenido en potasio pueden presentarlo. Pacientes que tienen enfermedades subyacentes o que tienen fármacos que alteran el manejo del potasio o que estén con uso de diuréticos, que tengan hiperaldosteronismo primario o secundario. La podemos clasificar principalmente en leve cuando el potasio está de 3 a 3.5, moderada de 2.5 a 3 y grave menor de 2.5. Y acá es muy importante identificar las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Entonces, entre los más importantes tenemos las arritmias. Las más importantes tenemos la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Y como les mencioné, son pacientes que tienen alto riesgo de muerte súbita. Sobre todo de importante interés la hipocalemia que es causada por diuréticos, ya que va a ser muy común en nuestro medio. Y recordar siempre que estos pacientes deben tener un electrocardiograma para detectar estas anomalías. Otra de las anomalías cardiovasculares es la hipertensión. Se produce principalmente porque hay un aumento en la retención de sodio y con esto va a haber un aumento en el volumen intravascular y vamos a ver que pueden tener un aumento más o menos de la presión arterial sistólica que va del 5 a 10 milímetros de mercurio. En cuanto a las alteraciones hormonales, vamos a ver entonces que la hipocalemia va a alterar la liberación de insulina y por esto va a inducir a la resistencia de esta. Finalmente, eso lo que hace es empeorar el control de la glicemia, por ejemplo, en pacientes con diabetes. Incluso, pues sabemos que el uso de tiazídicos incluso se ha demostrado que puede generar resistencia a la insulina. En las manifestaciones musculares tenemos entonces que los pacientes van a tener debilidad muscular generalizada, incluso son pacientes que tienen aumentada la sensibilidad para presentar rhabdomiolisis y pueden ser, como les mencioné, ya que el ejercicio hiperpolariza las células y finalmente esto aumenta la liberación de potasio. Entre las manifestaciones renales vamos a ver principalmente que podemos tener fibrosis tubulointersticial, la hipertrofia renal y también se ha evidenciado que predispone a presentar quistes renales, que los pacientes presenten poliuria, como vimos en la sesión pasada, por diabetes insípida nefrogénica, donde hay una disminución de la aquaporina 2 y que haya un aumento en la producción de amoníaco. Entonces vamos a ver todas las manifestaciones, como les acabo de mencionar, en el sistema musculoesquelético, en aparato digestivo, en endocrino, cardiovascular y sistema renal. Aquí importante, como les mencioné, son pacientes que tienen mayor sensibilidad a la rhabdomiolisis porque las células están en un estado de hiperpolarización
y también resaltan en el sistema endocrino lo que les mencioné de la resistencia a la insulina, tener en cuenta en estos pacientes con hipocalemia. Y para recordar en cuanto a las manifestaciones en el electrocardiograma que nos pueden llamar la atención, tenemos el aplanamiento, la inversión de la onda T, la aparición de ondas U, un intervalo PR largo, disminución del voltaje del QRS, que tengamos un QRS ensanchado y, como les mencioné, las más importantes, las arritmias ventriculares, son las que tenemos que tener en cuenta principalmente. Acá tenemos entonces lo que les acabo de mencionar, las alteraciones cardiovasculares. Podemos ver que hay una disminución en la amplitud, de la onda T, una inversión en la onda T. Podemos encontrar depresión del ST, como los diagnósticos diferenciales pues, del infarto, y podemos encontrar la onda U, aunque es más rara. ¿Cuáles son las causas entonces de tener hipocalemia? Entonces podemos tener pérdidas anormales, baja ingesta, todo lo que nos produzca un movimiento del espacio intracelular al extracelular de potasio, y la pseudohipocalemia. La pseudohipocalemia vamos a ver que es muy importante descartarla de entrada y que se puede dar principalmente en pacientes que, por ejemplo, tienen reacción leucemoide, es decir, que tienen más de 75.000 leucocitos, y esto sucede porque estos leucocitos lo que hacen es, como por decirlo así, reabsorber este potasio. También se puede dar esta pseudohipocalemia porque se demoren en procesar la muestra. Tenemos entonces, por otra parte, lo que genere movimiento transcelular de potasio. Entonces tenemos todo lo que los medicamentos o las hormonas que nos produzcan el movimiento de potasio, como por ejemplo la sobredosis de insulina, el uso de beta-2 agonistas, todos los estimulantes alfa-1, incluso acá mencionan medicamentos antibióticos como por ejemplo la anfotericina B, y entre otros tenemos por ejemplo la alcalemia, la tirotoxicosis, la parálisis periódica hipocalémica familiar, donde vamos a ver que el potasio ingresa a la célula, y también lo podemos ver acá para resaltar en el infarto, los pacientes pueden ingresar con hipocalemia. En cuanto a la baja ingesta, pues por la disminución en la dieta principalmente, y en las pérdidas anormales, importante resaltar acá el uso de diuréticos, el uso de laxantes y enemas, o el uso de corticoides a dosis altas. Y como les mencioné, en las pérdidas renales, importante pacientes que que tienen diuresis osmótica, que se encuentran en manejo con manitol, pacientes, por ejemplo, con polidipsia, como vimos también en la sesión pasada, con exceso de mineralocorticoides o que tienen acidosis tubular renal tipo 1 o 2. ¿Cómo vamos a hacer entonces el abordaje del paciente? Entonces, el abordaje del paciente se hace principalmente determinando si el paciente, si tiene hipocalemia, si tenemos leucocitos anormales presentes, que como les mencioné en la reacción leucemoide nos pueden dar una pseudohipocalemia. Entonces, la paciente tenía hipocalemia, los leucocitos estaban en 10.500, o sea que no es el caso de la paciente. Nos vamos para el siguiente paso, que es evidencia de aldosterona alta o uso reciente de insulina, teofilina o agentes adrenérgicos. La paciente en realidad medicamentos extra no tenía. Y seguimos con no sabemos la aldosterona, en ese momento no se la habían medido. Entonces seguimos con el siguiente paso. Tiene evidencia de pérdida, ya sea por piel o por tracto gastrointestinal. La paciente niega diarrea, ni había tenido vómito u otras pérdidas. Entonces ya nos vamos para este paso, y es determinar si el potasio urinario está por encima de 20 en 24 horas. Acá tenemos entonces que la paciente tenía un potasio que estaba en 93, estaba aumentado. Entonces nos vamos para esta parte del flujograma. Entonces siempre descartar obviamente diuréticos, aminoglucósidos y otros antibióticos, que la paciente no tenga hipomagnesemia y adicionalmente que no tenga bicarbonaturia. Que es muy importante también evaluar al ingreso de estos pacientes la presión arterial. Entonces la paciente tenía una presión arterial alta. Lo ideal en esta paciente va a ser evaluar aldosterona y va a ser evaluar cortisol. A la paciente le pidieron entonces aldosterona, y la aldosterona fue 1 microgramo en 24 horas, cuando los valores normales va de 2.9 a 24 microgramos en 24 horas, y tenía un cortisol que estaba normal. Entonces acá nos vamos a esta parte del flujograma. Esta paciente podría estar cursando entre los diferenciales con un síndrome de Lidl. ¿Qué es el síndrome de Lidl? Es un pseudohiperaldosteronismo autosómico recesivo tipo 1, en donde hay una mutación del ENaC y hay un exceso en la absorción de sodio en el túbulo colector, con una secreción de potasio.
Esto principalmente va a generar una inhibición para la liberación de aldosterona, va a producir hipocalemia, alcalosis metabólica y una hipertensión arterial que, como es el caso de la paciente, era refractaria. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos en nuestro tratamiento? Prevenir siempre todas las condiciones que amenazan la vida y que son principalmente la debilidad diafragmática, la rabdomiólisis y las arritmias cardíacas, principalmente arritmias ventriculares, como les mencioné. Siempre reemplazar el déficit de potasio. Lo ideal sería reemplazar hasta un rango seguro y luego reemplazar lentamente el restante. Y lo más importante es diagnosticar qué fue lo que le llevó a la hipocalemia y corregir la causa subyacente. Tenemos entonces este flujograma que nos sugiere entonces que la hipocalemia, siempre que tengamos un potasio por debajo de 3,5, debemos determinar si estamos ante alguna causa que amenace la vida de nuestro paciente. Sí, podemos dar de 5 a 10 miliequivalentes de cloruro de potasio en 15 a 20 minutos y repetir hasta que los síntomas mejoren. Si no, y no tenemos ningún hallazgo que nos amenace la vida del paciente, podemos determinar el déficit de potasio, que ya les voy a mostrar cómo lo hacemos, y escoger cuál va a ser la preparación de potasio que le vamos a administrar a nuestros pacientes. El cloruro de potasio es, pues, por lo general el que más se prefiere. El fosfato de potasio se prefiere cuando hay depleción de fosfato, por ejemplo, en pacientes con cetoacidosis diabética, y el bicarbonato de potasio se va a preferir principalmente cuando el paciente tiene acidosis metabólica concomitante. Luego de escoger qué preparación vamos a administrar, debemos determinar cuál es la ruta que vamos a administrar, si el paciente está tolerando la vía oral y si el paciente tiene un potasio mayor a 2,5. Si el paciente tolera la vía oral y tiene un potasio mayor a 2,5, lo ideal sería dar de 4 a 120 miliequivalentes, más o menos dividido en 2 a 4 veces al día. O podemos dar 40 miliequivalentes cada 2 horas, un máximo de 120 en las 6 horas. Y cuando por el contrario tenemos un potasio que está por debajo de 2,5, es un paciente que no tolera la vía oral, vamos a ver que pues lo ideal sería reponer vía intravenoso, es decir, de 20 a 40 miliequivalentes litro IV de cloruro de potasio, dependiendo, ya vamos a ver si es por catéter, por central o por periférico. La velocidad de infusión en el periférico va a ser más o menos de 10 miliequivalentes hora. Recordar que podemos dar concentraciones más altas, sin embargo con cuidado, sobre todo en pacientes que están con sobrecarga hídrica, y que infusiones ya más altas de 20 miliequivalentes hora por lo general van a requerir un monitoreo cardíaco y pacientes que idealmente deberían estar en una unidad donde puedan estar vigilados. Entonces, ¿cómo calculamos el déficit de potasio? Entonces, la deficiencia total del potasio corporal en relación con las cifras de potasio plasmático es más o menos así. Si el paciente tiene más de 3 miliequivalentes, el déficit aproximado es del 5%. Si tiene 3, tiene un déficit aproximado de 10. Si tiene 2,5, un déficit de 15, y 2, un déficit del 20%. Entonces, ¿cómo calculamos esto? El potasio corporal se calcula entonces que si tenemos un paciente que pesa 70 kilogramos y tenemos que más o menos tiene 50 milimoles por kilogramo, vamos a tener entonces que en total debería tener 3.500 miliequivalentes de potasio, y que el déficit entonces se calcula con lo que les acabo de mencionar. Entonces, si tenemos un paciente, dependiendo del potasio que tenga, digamos que el paciente tiene un potasio en 2,5, para este paciente el déficit va a ser del 15%, entonces lo que vamos a hacer es tener el potasio corporal total, que fue el que acabamos de hallar, por el 15%, y esto nos daría el total de déficit que tiene este paciente. Entonces, para reponerlo, ¿cómo vamos a hacer? Principalmente, lo ideal sería la reposición oral, siempre y cuando el paciente lo tolere y sea una hipocalemia que es leve. La dosis es más o menos de 40 a 120 miliequivalentes al día, se puede dar cada 8 a 12 horas. Las presentaciones que tenemos son cloruro de potasio en cápsulas, que viene de 600 miligramos con 8 miliequivalentes, o gluconato de potasio, que es como el que más usamos en nuestra práctica, que viene de 20 miliequivalentes en 15 mililitros. ¿Cuándo vamos a hacer entonces la reposición intravenosa? Principalmente cuando hay intolerancia a la vía oral, cuando el paciente tiene síntomas moderados a severos. Recordar que la infusión debe ser de menos de 20 miliequivalentes hora,
El monitoreo cardiovascular es muy importante y cuando el paciente tiene tasa de filtración glomerular menor a 30, lo ideal sería disminuir la infusión de un 50 a un 75%. Recordar pedir un potasio de control a las 6 horas de iniciar la reposición. Y en cuanto a la reposición intravenosa, como les mencioné, es muy importante determinar si va a ser por vía periférica o por vía central. Por vía periférica sabemos que pues la infusión debe ser de menos de 40 miliequivalentes litro y la velocidad de infusión va a ser de máximo 10 miliequivalentes hora, pero en la mayoría de textos mencionan que de 10 miliequivalentes hora pues sería lo ideal. En cuanto a la infusión por catéter central, tenemos que en la literatura mencionan que incluso hasta 200 miliequivalentes litros se pueden poner, pero la velocidad de infusión debe ser por debajo de 40 miliequivalentes hora. La meta diaria, y esto es muy importante, el paciente idealmente debería reponerse entre 140 a 150 miliequivalentes día. En la mayoría de textos mencionan que no más de 200. Es muy importante también que nunca se debe reponer en dextrosa, y esto sucede principalmente porque eso induce la liberación de insulina y nos va a generar más hipocalemia en estos pacientes. Muy importante, como les mencioné, descartar la hipomagnesemia y recordar la presentación del cloruro de potasio viene en ampollas de 20 miliequivalentes en 10 mililitros. Y esto es importante como teórico, y es que 20 miliequivalentes aumentan 0.25 miliequivalentes el potasio sérico. Entonces, estas son formas como de realizar la reposición de potasio, y es que podemos tener una solución, podemos prepararla que sea de 480 de solución salina al 0.9, a esto le sumamos 2 ampollas de catrol, esto va a tener entonces un total de 40 miliequivalentes en la infusión, y si le queremos dar una infusión de 40 miliequivalentes hora, hacemos una regla de 3 para saber cuántos cc son un mil equivalente. Entonces, un miliequivalente serían 12.5 cc. Entonces, tenemos que para dar 4 miliequivalentes hora, necesitaríamos dar 50 cc hora. Esa sería la infusión intravenosa. También tenemos que si queremos preparar una solución menos concentrada, es decir, con 30 miliequivalentes de potasio, podemos dar 485 de salino más media ampolla de catrol. Y lo hacemos igual. Entonces, si lo queremos dar a una velocidad de 3 miliequivalentes hora, nuevamente la regla de 3, ¿cuántos cc son un miliequivalente? 3 miliequivalentes van a ser 50 cc, vamos a pasarla a 50 cc hora. Y finalmente, acá quiero resaltar que en los casos de urgencia, es decir, pacientes que están en paro cardíaco o una parálisis muscular, vamos a dar bolos a 0.75 miliequivalentes por kilo para pasar en 5 a 20 minutos, y sobre todo en pacientes que tienen parálisis hipocalémica familiar, que van a ser llevados a una cirugía que es urgente, pues o están en riesgo la vida, o pacientes que tienen infarto. ¿Cuál puede ser la terapia complementaria en estos pacientes? Los diuréticos ahorradores de potasio, como es el caso de nuestra pacientes que tienen un hiperaldosteronismo, un síndrome de Lidl o un síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, otros medicamentos que limitan la eliminación, como los IECA, los ARA2 y los beta bloqueadores, importante la restricción sódica, y podemos tener la suplementación oral y dietaria. Por ejemplo, reemplazar el cloruro de sodio por cloruro de potasio, pues, y los sustitutos de la sal. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha un poco entrecortado, pero Ale, tranquilo. Listo. Entonces, vamos a continuar con hipercalemia. Ana, porfa, le das presentación. Gracias. Entonces, para empezar, las generalidades. Entonces, algo de epidemiología, sabemos que del 1 al 10% de los pacientes hospitalizados van a presentar esta condición. Hay que tener mucho cuidado porque es una condición que tiene alta mortalidad, que puede llegar a ser tan alta hasta el 41% dependiendo de la serie donde uno lo lea. La etiología es multifactorial, hay que conocer pues las diferentes causas para saber tratarlas, y hasta un 24% pueden llegar a hemodiálisis. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Entonces, un hombre de 64 años, natural y procedente de Medellín, su ocupación es mecánico, su motivo de consulta es disnea,
Y la enfermedad actual son 5 días de disnea, inicialmente de medianos esfuerzos, que progresó a pequeños, edema bilateral de miembros inferiores, náuseas y vómito. Dentro de los antecedentes, entonces es un hombre hipertenso que de medicamentos en la casa tomaba losartán, tomaba alcohol 3 veces por semana hasta la embriaguez, y antecedentes quirúrgicos, había tenido una apendicectomía. A la revisión por sistemas, él refería artralgias crónicas de rodillas, para lo que venía consumiendo ibuprofeno diario desde hacía 3 semanas, pérdida de peso que no recordaba cuánto y anorexia. Dentro de los paraclínicos se realizó una radiografía de tórax que mostraba edema pulmonar, y se realizaron laboratorios que mostraban 9.000 glóbulos blancos con 7.000 neutrófilos, 1.700 linfocitos, una anemia con una hemoglobina de 9.1, plaquetas de 185.000, un sodio de 137, un potasio de 7.3 y unos gases arteriales con un pH de 7.1, un bicarbonato de 10, una presión de oxígeno de 81 y de CO2 de 24. Una creatinina sérica de 6.2 y un BUN de 104. Entonces la primera pregunta al que quiera participar es: ¿qué otra ayuda diagnóstica solicitaría la evaluación de la hipercalemia y qué esperaría encontrar? Entonces uno, en este caso, primero pues haría un electrocardiograma, y con ese nivel de hipercalemia uno lo que esperaría encontrar son unas T picudas y altas. Y la siguiente pregunta es: ¿qué entidades habría que buscar como causa de la hipercalemia en este paciente? Entonces, para responder esa pregunta, entonces tenemos que empezar hablando de la clasificación. Entonces sabemos que los casos leves es cuando es de 5.5 a 5.9, moderado de 6 a 6.4 y graves aquellos casos que son mayor de 6.5 y o tienen cambios en el electrocardiograma. Entonces, las diferentes etiologías van a tener que ver con el metabolismo del potasio, que ya nos explicó la doctora Ana María. Entonces, el primero de ellos es una alteración en la excreción, que sabemos que depende principalmente del túbulo colector, y se relaciona el número de túbulos colectores con la tasa de filtración glomerular. Y el control estará regulado hasta más o menos 10 a 20 de tasa de filtración glomerular. Entonces, dentro de las causas con daño en la excreción tenemos las insuficiencias renales agudas o crónicas, medicamentos que ya más adelante les hablaré de ellos, el hipoaldosteronismo, insuficiencias adrenales, hiporrenemia primaria y un defecto tubular primario. También tenemos la pseudohipercalemia, que esto ocurre principalmente cuando hay daño de eritrocitos y lo que se encuentra es hemoglobina libre en plasma, eso nos lo haría sospechar. También puede ocurrir como liberación de potasio cuando hay activación de la coagulación, especialmente en pacientes que tienen leucocitosis o trombocitosis. También en pacientes usuarios, pues cuando se usa un torniquete por mucho tiempo, cuando se coagula una muestra de sangre, cuando se colocan fluidos intravenosos con potasio, y como ya les nombré, la hiperplasia celular, ya sea de leucocitos o de plaquetas. También puede ser por movimientos transcelulares. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la toxicidad por digoxina, que la sobredosis lo que hace es bloquear el ingreso de potasio. También tenemos las resistencias a la insulina, estados de acidosis, de hipertonicidad, de hiperglicemia, el uso de manitol y la lisis celular. Entre los medicamentos, como les dije, la digoxina, beta bloqueadores, uso de somatostatina o succinilcolina. Y también la otra etiología sería un aumento del aporte. Entonces hay que reconocer que no solo la ingesta es la causa, que la mayoría de pacientes con una función renal conservada pues no va a presentar ningún problema, pero entonces vamos a necesitar otros factores contribuyentes como lesiones renales agudas o enfermedad renal crónica que nos lleve a la descompensación. Entonces, dentro de los medicamentos que pueden causar hipercalemia, es muy importante reconocerlos porque son medicamentos de uso común en la práctica clínica. Entonces, estarían los fármacos que contienen potasio, los bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, los IECAs, los ARA2, las heparinas, los antagonistas del receptor de aldosterona, los diuréticos ahorradores de potasio, los AINES y los inhibidores de COX-2, los digitálicos y los inhibidores de calcineurin. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, estos pacientes van a tener debilidad muscular, puede ser tan grave que puede llevar a la parálisis diafragmática y llevar a una insuficiencia respiratoria.
la acidosis metabólica, náuseas y vómitos y calambres. Es muy importante y por eso lo resalto, son las arritmias que por lo general se correlacionan con el grado de hipercalemia. Y la tasa de progresión de efectos cardíacos leves a graves puede ser poco predecible y no correlacionarse, pero la mayoría de veces se correlaciona. ¿Y cuáles son estos cambios en el EKG? Siguiente, por favor. Entonces, dependiendo de los niveles de potasio, vamos a tener los cambios. Entonces, cuando es sobre todo por encima de 6, empiezan a aparecer las tepicudas. De 7 a 8 encontramos que se empieza a aplanar la onda P, se prolonga el intervalo PR, se deprime el segmento ST. Cuando es de 8 a 9 hay un aturdimiento atrial y se pierde la onda P, se prolonga la duración del QRS y se ven las tepicudas mucho más pronunciadas, y cuando ya son niveles mayores de 9 vamos a ver un patrón sinusoidal. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del paciente con hipercalemia? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es si hay cambios en el electrocardiograma, que son los predictores más grandes de mortalidad en el episodio agudo. Entonces, si es así, tenemos que tratarla emergentemente y ya les voy a hablar cómo. Si no es así, lo primero que tenemos que descartar es la presencia de pseudohipercalemia. Si es una pseudohipercalemia, pues no necesitamos más evaluación, pero en caso de que no sea pseudohipercalemia, entonces tenemos que hacer una historia clínica detallada y tomar exámenes de laboratorio para tratar de determinar la causa. Entonces tenemos que averiguar por la historia de exceso de consumo de potasio. También tenemos que hacer pues una ecografía para descartar que no estemos ante una neuropatía obstructiva que haga disfunción de los túbulos colectores, buscar acidosis metabólica, buscar la presencia de hiperosmolaridad y saber si nuestro paciente está tomando algún medicamento que eleve sus niveles de potasio. Y muy importante, pues evaluar la función renal o si el paciente ya tenía enfermedad renal crónica conocida. Y a partir de esto, tratarlas. Entonces, es muy importante, sobre todo en los pacientes con enfermedad renal crónica y esos pacientes que tienen medicamentos que elevan el potasio, determinar si esos medicamentos van a alterar la mortalidad del paciente. Entonces, en aquellos que ese medicamento tiene más beneficio, entonces lo que vamos a hacer es hacer una consejería dietética de potasio, inclusive usar resinas de intercambio antes de suspendérselos. En caso de que esto no se pueda controlar con esto, pues sí tendría la indicación. En el diagnóstico también es importante tratar de guiarnos en si las pérdidas de potasio son renales o son extrarrenales. Entonces, si tenemos niveles de potasio ordinario menores de 20, entonces tenemos que pensar sobre todo en enfermedad renal crónica, hipoaldosteronismo, acidosis tubular tipo 4 y uso de medicamentos como AINES y ECA-SARA2 e inhibidores de calcinurina como la ciclosporina. En aquellos que tienen niveles extrarrenales de potasio ordinario mayor de 20, entonces podemos pensar en liberación tisular del mismo, que haya una redistribución del potasio por alguna sustancia o medicamento, hemólisis, rhabdomiólisis, o estemos ante la presencia de lisis tubular y la presencia de acidosis, déficit de insulina, beta bloqueadores o en pacientes con parálisis periódicas familiares o que hayan tenido ejercicio extenuante. Entonces, en el diagnóstico, la mayoría de pacientes se debe hacer una historia detallada de la ingesta de potasio, así como la medición de este en una muestra de orina de 24 horas. En algunos pacientes que por algún motivo no se puede hacer la medición de orina en 24 horas, se puede hacer una relación potasio-creatinina en una muestra de orina aleatoria, y si es mayor de 60 milimoles por gramos de creatinina, quiere decir que el exceso de potasio en la dieta está contribuyendo a la hipercalemia persistente. Es importante conocer que la interpretación de los niveles de potasio en orina pueden llegar a ser difíciles de interpretar porque su excreción va a depender de muchos factores como la tasa de filtración glomerular, el flujo tubular, la hora del día cuando se tome y la reabsorción de agua. Existe una medida que es el gradiente transtubular de potasio, que mide la secreción neta de potasio en el túbulo colector después de corregir por cambios en la osmolaridad, que es la fórmula que les muestro en la pantalla. Y lo que vamos a usar esta fórmula para determinar si la hipercalemia es causada
por deficiencia o resistencia a aldosterona, o si es secundario a causas no renales. Entonces, dependiendo de los valores, la vamos a interpretar. Entonces, si es de 6 a 12, decimos que es un nivel normal. Si es mayor de 10, sugiere que la acción de la aldosterona está normal y que hay alguna causa extrarrenal de la hipercalemia. Y si es menor de 5 a 7, sugiere que hay una deficiencia de aldosterona o resistencia a la misma. Entonces, en este paciente que encontramos ondas T altas y picudas, ¿cuál sería el paso a seguir en el manejo? Entonces, en ellos vamos a usar gluconato de calcio hasta revertir los cambios en el EKG. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué medidas antihipercalémicas conoce? Entonces, siguiente por favor, vamos a empezar a hablar del tratamiento. Entonces hay que conocer que el antagonismo de los efectos cardíacos, que es muy importante, y lo que se busca es estabilizar la membrana, la redistribución del potasio en las células. Para esto vamos a usar la insulina y los beta-2 adrenérgicos. Y el tercer paso que podemos usar es la eliminación de potasio. Entonces podemos usar diuréticos como la furosemida, resinas de intercambio iónico, bicarbonato y en pacientes con gravedad la diálisis. Entonces, entre los estabilizadores de membrana, entonces tenemos el gluconato de calcio, y la dosis que vamos a usar es de 10 a 20 mililitros de una solución al 10% intravenosa, que se pasa entre 2 a 3 minutos. El efecto suele ser inmediato y puede durar hasta 30 minutos. Y como ya dije, lo que va a hacer es una estabilización de membrana. Y esta dosis se repite hasta que alcancemos hasta que se reviertan esos cambios electrocardiográficos. En cuanto a la redistribución de potasio celular, entonces podemos usar insulina regular, 10 unidades con 50 mililitros de dextrosa al 50%. El desarrollo de los efectos los vamos a ver a los 15 a 30 minutos y pueden durar de 2 a 6 horas. Y lo que vamos a hacer es una redistribución. Lo mismo con el salbutamol, que se pueden usar en nebulizadores de 10 a 20 miligramos en 10 minutos, y el efecto puede durar de 15 a 30 minutos. Y ya buscando eliminar el potasio del cuerpo, entonces podemos usar diurético de asa, de 20 a 40 miligramos intravenosos de furosemida, y se los podríamos dar con salinos si hay depresión de volumen, o podemos usar resinas de intercambio como el poliestireno de sodio, que es oral, que sean 50 gramos en 30 mililitros de sorbitol, o se puede usar rectal en 50 gramos en un enema de retención. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro algoritmo de manejo ya para terminar con estos pacientes? Entonces, son 3 pasos principales según lo que les acabo de contar. Lo primero y más importante es la estabilización del miocardio, pues, para prevenir la aparición de arritmias potencialmente fatales. Lo segundo es el cambio del potasio, tratarlo de introducirlo a las células. Y tercero, tratar de mejorar la eliminación del potasio del cuerpo. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si la hipercalemia de nuestro paciente amenaza su vida. Si la respuesta es sí, entonces vamos a usar cloruro de calcio o gluconato de calcio, las dosis que les dije arriba, hasta que los cambios se reviertan. Después pasaríamos al segundo paso, que es tratar de introducir el potasio dentro de las células, y para esto usaríamos las soluciones polarizantes, que es la insulina más dextrosa, o el salbutamol, como se los expliqué arriba. Y el tercer paso, entonces acá vamos a evaluar el estatus de volumen de nuestro paciente. Si es un volumen normal o alto, podríamos empezar a usar resinas de intercambio con laxantes. Si es bajo, intentamos resucitación con volumen, si está indicado clínicamente, y evaluamos si el paciente tiene diuresis preservada. Si es así, podemos intentar usar diuréticos, y si no, entonces nuestro paciente iría a hemodiálisis. Muchas gracias.